Muchas gracias a todos. Confirmo que me están escuchando, que el micrófono está prendido, sí está todo está funcionando. Pues, todo correcto. Excelente, qué gusto saludarlos de nueva cuenta en esta quinta sesión de la Cátedra de Medición de Impacto. Con esta terminamos este módulo, digamos, este segundo módulo de la cátedra. Recuerden que estamos programando 3 en total este año. Y ha sido un verdadero gusto mostrar todo este material y realmente escuchar las preocupaciones, escuchar las dudas de todos ustedes a lo largo tanto de los chats como en correos y como en mensajes. Y para nosotros es un gusto siempre estar trabajando para el fortalecimiento de las organizaciones. Nunca está de más y siempre es con todo el gusto del mundo saludar y agradecer enormemente a Jessica Pons, a todo su equipo, a Monse, a Rocío, a toda la red de asociaciones por precisamente permitir este espacio de fortalecimiento, de capacitación y sobre todo también de vinculación, porque también es importante pues recordar que son miles de organizaciones que están día a día o día tras día conviviendo a través de webinars, a través de talleres. Eventualmente regresaremos a los foros presenciales y precisamente una de esas vinculaciones es cuando es una de las formas de tener pues mejor impacto. En términos de la cátedra, quien ha estado a lo largo de estas 5 sesiones o quien ha participado en las sesiones pasadas, conoce la dinámica, conoce de qué se trata, conoce la razón de existir de la cátedra de medición de impacto. Quien no la conozca, con mucho gusto pues les contamos que la idea nace precisamente a partir de identificar que las organizaciones hacen muchas cosas, hacemos muchas cosas por el sector, evidentemente por los beneficiarios, por todas las causas en las que trabajamos. Sin embargo, cuando nos preguntan, oye, ¿y cuál es tu impacto? Oye, ya me diste tu impacto, oye, estás evaluando tu impacto. Muchas veces ahí es donde, como dicen, cojea la mesa. Es donde no tenemos esos instrumentos que son necesarios para contarle al mundo todo aquello que estamos haciendo y no solamente diciéndoselos en charlas o a lo largo de posts en nuestras redes sociales, sino de una forma profesional a través de indicadores, a través de teorías de cambio, a través de marcos lógicos, a través de un proceso de levantamiento de la información y a través de un procesamiento estadístico de toda esa información. Precisamente es todos estos componentes de la medición o de la evaluación del impacto. Y de ahí nace la cátedra como un espacio permanente en donde continuamente estamos retomando estas 5 áreas. Son las cuales hemos encontrado que son los grandes dolores de cabeza de las organizaciones, es decir, instrumentos institucionales o las famosas rutas de cambio localizadas en lo que para nosotros son los 2 instrumentos básicos de toda organización, que sería la teoría de cambio, que sería el marco lógico. Con estos 2 instrumentos generamos, además de una guía, una ruta o indicadores famosos Key Performance Indicators, los KPIs, también generamos indicadores de impacto. Y por eso, a partir de estos dos instrumentos, los cuales fueron en la sesión 1, en la sesión 2 trabajamos con diseño de indicadores. El diseño de indicadores no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, requiere mucha creatividad, mucha prueba y error y mucho de lo que llamamos factibilidad de impacto, es decir, ver si se cuenta con la información, ver si no se cuenta con la información, ver qué necesitamos de información, si realmente es pertinente lo que estamos haciendo, si los proxies están funcionando, si necesitamos más investigación, y todo ello tiene que ver con el diseño de cada uno de los indicadores de nuestro impacto, el cual, si nos vamos en términos de teoría de cambio, estamos hablando de resultados, efectos, impacto. Si estamos hablando de el marco conceptual de marco lógico, estaríamos hablando de indicadores de componentes, indicadores de propósitos, indicadores de fines. En realidad, todo esto usa un lenguaje
eh, que a veces es similar y tiene evidentemente sus diferencias, pero todo esto es lo que nosotros consideramos que el impacto forma parte. No importa si estás utilizando el marco conceptual de teoría de cambio o el de marco lógico, tenemos que generar indicadores de impacto. Y para ello, la tercera fase se trató precisamente de conocimientos básicos de estadística que, como ustedes seguramente viven todos los días, a veces no contamos con estos instrumentos o con estos conocimientos que no son tan básicos, evidentemente, y que son muy necesarios, que son fundamentales para la medición del impacto. Eso fue la sesión 3, donde hablamos de estadística inferencial, estadística descriptiva, de más cosas y de más instrumentos. La sesión 4 ya trabajamos directamente con el levantamiento de la información, en la generación de cédulas, en la generación de reactivos y en la generación de aquellos, de entender cuál es la diferencia entre levantar información cualitativa y cuantitativa a través de un mismo instrumento, el cual, por ejemplo, sería una encuesta, pero también a través de la generación de bases de datos y cómo es importante algo que se llama la granularidad, es decir, cuál es la unidad en la que estamos referenciando toda nuestra información, si estamos yéndonos a nivel personal, si estamos yéndonos a nivel municipal o bien si nos vamos yendo a nivel estatal. Todos estos elementos precisamente forman parte de lo que nosotros estamos llamando el levantamiento de la información y concluimos hoy con storytelling, que es una de las partes fundamentales de una organización, no solamente en términos de marketing, sino en términos de contar al mundo todo aquello que están haciendo bien. Ya hicieron la tarea, ya hicieron el gran trabajo de recabar información, de diseñar indicadores, de generar una estructura de medición de impacto y hoy día, con esta sesión, la tarea es presumirlo, es contarle al mundo todo lo que estamos haciendo. Y en términos de teoría de cambio, perdón, en términos de storytelling, es importante entender una cosa. Muchos, como dicen los grandes conocedores de storytelling, más bien nadie se va a acordar de los datos en los cuales nosotros nos basamos para contar nuestro impacto, pero se van a acordar de cómo se sintieron cuando escucharon nuestras historias. Y precisamente esta es una de las grandes dificultades del storytelling y de los indicadores. ¿Cómo mezclamos no solamente datos duros, cambios porcentuales, sino también podemos integrar emociones? Es un gran desafío y precisamente de ello vamos a trabajar hoy día. Muchos de ustedes, me parece que yo creo que a todos, conocen lo que hacemos en Terraética. En Terraética nos dedicamos precisamente a dos grandes temas: tema financiero, arquitecturas financieras, instrumentos financieros, democratización de información acerca de instrumentos financieros, y por otro lado, pues nos hemos dedicado en los últimos años precisamente a la medición de impacto, de la generación de metodologías. Pueden conocer todo lo que hacemos en nuestra página web. Tenemos un montón de instrumentos gratuitos y la idea es que todos puedan utilizarlo para sus organizaciones. Repito, todos son de forma gratuita, todos se pueden utilizar desde el celular, desde el iPad, son muy fáciles de acceder y accesar. Y tenemos también todos los meses una actualización de nuestro mapa de donantes, el cual hace una semana actualizamos y ya tiene, me parece que 126 convocatorias, entre unas públicas, bueno, todas públicas, pero unas permanentes, unas temporales. Entonces los invitamos a conocerla. La presentación del día de hoy ya la pueden encontrar en la página de Terraética, en la pestaña de Cátedra de Medición de Impacto, en el menú, y luego en el menú se van a la cátedra, a la sesión 5, hasta abajo van a encontrar el botón de la descarga de la presentación. Si no, los que están desde Webex pueden descargar directamente el enlace que puse en el chat. La presentación ya está. Si ustedes desean también ver videos de las sesiones pasadas, están ahí algunos videos. Nosotros poco a poco estamos subiendo más videos en nuestro canal de YouTube. Esta semana no hemos podido subir ningún video, pero ya los tenemos todos procesados. Esperamos que esta semana podamos ya tener la cátedra completa en nuestro canal de YouTube, y también pueden evidentemente conocer y acceder a todos los videos con la red de asociaciones, tanto en su página como en sus redes sociales. Bueno,
Sin más ni más, comenzamos con la sesión de hoy. Comenzamos con la cátedra de medición de impacto, la sesión de storytelling del impacto. Y comenzamos de una forma muy sencilla. Bueno, ¿qué es el storytelling? ¿Y por qué es importante el storytelling? ¿Y por qué le llamamos storytelling y no simplemente cuentacuentos? Bueno, pues resulta algo muy sencillo. Hay muchas formas de entender la importancia y la relevancia de por qué una historia es importante y por qué comprendemos las cosas, el mundo, a través de historias de una forma mejor que a través de datos. Una de las razones, en el caso particular, donde, como dicen, mi cosmogonía, la forma en la que yo entiendo el universo, es que es precisamente a través de las historias como nosotros nos formamos. Muchas veces no somos nosotros mismos, no somos solamente aquel individuo que va caminando por la calle, que tiene dudas existenciales, que tiene deudas y que además tiene problemas para familiares. No solamente somos esa persona que está físicamente en este universo, y que está de alguna forma conectada emocionalmente con otras personas, sino cada forma de conexión en la forma en la que nosotros entendemos el storytelling, cada forma de conexión o cada manera en la que se conecta ese individuo es curiosamente a través de historias. Y piénsenlo de esta forma. Cuando yo les pregunto, ¿quiénes son ustedes? Muchas veces esas respuestas nunca son tan sencillas o nunca son tan claras para decir, soy un hombre, soy una mujer, tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años, sino es una mezcla de instrumentos, una mezcla de indicadores o una mezcla de elementos que nos hacen generar una historia no solamente para nosotros, sino en nuestro interlocutor. ¿Qué significa todo esto? Hay una teoría, alguien hay una teoría que dice precisamente acerca de esa gran pregunta en filosofía, le llamamos la pregunta ontológica, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es mi esencia? Y en términos muy modernos del siglo pasado, encontramos una teoría llamada la famosísima deconstrucción. ¿Y de qué se trata la deconstrucción? Se trata de algo muy sencillo. Todo aquello que somos, todo aquello que somos en el día de hoy, es una conexión de un montón de conceptos y de un montón de cosas negativas y positivas que coinciden en mí. ¿Qué significa esto? Que yo les puedo decir, si alguien me pregunta, ¿quién eres tú, Roberto Crevallo? Yo les puedo decir al mismo tiempo, bueno, soy un hombre de 39 años y además soy un hombre mexicano y además que tengo mi empresa Terraética, que además que me gusta escribir, que además esto y que además lo otro. Todo esto, si lo vemos en una forma de deconstrucción, significa que nuestra creación de nosotros mismos, no importa si somos una organización o una persona, se compone de muchos elementos. Y la única forma de entender qué somos es cuando separamos esos elementos. No nos estamos destruyendo, sino nos estamos deconstruyendo. Estamos diciendo, bueno, ahora soy esa persona que estoy dando un curso de medición de impacto, pero mañana seré esa persona que estará visitando a su familia. Y ayer fui esa persona que hizo esto. Y además somos un constructo o una construcción de también historias negativas o de elementos negativos. Soy esto, pero no soy esto otro. Soy esto otro, pero nunca seré esto de esto otro. Entonces, esa mezcla de conceptos en realidad, como la vemos como se conecta con el storytelling, es que todos aquellos conceptos no son conceptos separados, sino en realidad son historias de otras historias. Y véanlo de esta forma para terminar la importancia del storytelling. Cuando yo les pregunto quiénes son ustedes, es muy probable que empecemos a contar que ustedes empiecen a desarrollar una historia acerca de quiénes son ustedes. Pero esa historia va a jalar precisamente otra historia. ¿Y qué otra historia? La de sus padres. Y continuando, al continuar esa historia va a jalar, en algún momento vamos a conectar con otra historia. ¿Cuál otra? Quizá la de sus hijos. Y en algún momento seguimos caminando y nos vamos a conectar con quizá la historia de sus profesores y quizá la historia de un viaje
y quizá la historia de lo que ustedes anhelan, quizá la historia del amor de su vida. Todas estas historias son precisamente una mezcla de otras historias. Y curiosamente, esto es lo más importante en nuestro universo como conocemos, que muchas de estas historias no solo coinciden, no tienen que coincidir en los elementos de las narrativas, sino coinciden en cómo generan ellos sensaciones, emociones, no solamente nosotros como los que estamos narrando, sino emociones en las personas que nos están escuchando en nuestro auditorio. Y ahí es donde nace la importancia del storytelling. Las historias son no solamente formas de conectar y de comunicar, digamos, líneas causales, sino además es una forma de comunicar emociones. Y de esto se trata la sesión de hoy. Ahora, ¿cómo generamos todo esto a través de indicadores? Ese es el verdadero reto. Vamos a comenzar. Por cierto, si quien tengo el chat abierto, entonces cuando tengan alguna pregunta, con mucho gusto me pueden hacer llegar la pregunta. La idea es para no estar parando cada vez con las preguntas, sino voy a hacer unas pausas en algunos momentos, atender algunas preguntas y retomar evidentemente el contenido de la sesión, pero con mucho gusto tienen toda la disponibilidad, toda la posibilidad de hacer las preguntas que gusten. Primer paso, para contar una historia. Pues vamos a definir el problema. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el problema que estamos atendiendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos? ¿Y por qué no estamos satisfechos con la forma en la que estamos hoy día? Toda esta definición del problema en términos de teoría de cambio es trascendental, es necesaria. Necesitamos saber qué problema es el que nuestra organización está afrontando para entender hacia dónde vamos. En historias también, recuerden que todas las grandes historias y todos los grandes dramas en realidad están formados de un problema, con un problema como punto de inicio. No me encuentro, entonces necesito ir a un viaje. Estoy triste, entonces necesito encontrar algo que me haga feliz. Vivo solo y deprimido, necesito encontrar una pareja. Hay una guerra, necesito encontrar paz interior o generar paz para evitar la guerra. Todas las historias, yo creo que todas las historias realmente comienzan desde la definición de un problema. Recuerdo en teoría literaria que se habla, no recuerdo si todas las grandes historias del universo se reducen a tres cosas: la búsqueda y la solución de un problema, etcétera, y una más. Pero es importante precisamente entender que no nacen nuestras organizaciones de soluciones, sino nacen de un solo problema. Y ese problema es lo que tenemos que definir de una manera muy concreta. ¿Cómo lo definimos? Bueno, es importantísimo saber las tres grandes preguntas. Bueno, ¿cuándo es el problema? ¿Dónde es el problema? ¿Y para quién es el problema? No todos los problemas van a suceder al mismo tiempo, no todos los problemas van a suceder en todos los lugares y no todos los problemas son problemas para toda la gente. No significa solamente un tema, digamos, en el mundo objetivo donde decir, bueno, pues yo tengo 100 pesos, si para ti son muchos 100 pesos, no es un problema, pero para ti son pocos 100 pesos, para ti es un problema y es objetivo porque la comida, el kilo de arroz cuesta 200 pesos, entonces no te alcanza a pagar ese kilo de arroz, pero tú no te sientes que es un problema para ti, dado que, bueno, tienes esa claridad mental. No va por ahí. No solamente se trata de decir, bueno, es que a nivel objetivo para todos es un problema y a nivel subjetivo para nadie es un problema. ¿Por qué no? Porque aquí viene otro de los componentes más importantes en términos filosóficos cuando generamos historias. Y hay una teoría filosófica llamada la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es algo muy sencillo. La hermenéutica dice que todo aquello que nosotros vemos, comprendemos, escuchamos, sabemos, todo viene a través de un filtro hermenéutico. ¿Y qué diablos es el filtro hermenéutico? Es nuestra forma de entender la realidad, nuestra forma de leer esa realidad
y comprenderla. Es decir, no es lo mismo un problema de degradación ambiental en el 2020 que en el 1850. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos diferente filtro hermenéutico que hace 170 años. No es lo mismo problemas dramáticos como, por ejemplo, cómo comprendemos no sé, el esclavismo hoy día y cómo lo comprendían hace 600 años. No quiere decir la hermenéutica, y esto es muy importante saberlo en la construcción de las historias, que todo sea relativo, para nada. Si algo nos ha enseñado la historia es que hay ciertos elementos éticos que no son relativos y no podrían relativizarse. Si quieren, un día platicamos de ello, pero en este caso no vamos a que todo es relativo, entonces mi historia puede involucrar cualquier elemento, no. En realidad lo que te dice la hermenéutica es algo muy sencillo. Entiende el problema, pero no solamente lo entiendas para ti, no solamente para ti como alguien que estás escribiendo la historia, es un problema. El problema, curiosamente, puede ser diferente para el auditorio, es decir, para aquella persona que te escucha y que te escucha el problema. Yo me puedo sentar con cada uno de ustedes en sus organizaciones, sentarme con ustedes y decirles, dime el problema que estás atendiendo. Les puedo asegurar que en 50% de los casos, el problema que para ustedes es tan evidente, claro, porque tienen un gran trabajo y mucho trabajo realizado en ese problema o atendiendo ese problema, que quizá para otras personas, en el caso mío, no sería tan evidente. Yo no veo ese gran problemática de que ustedes, que quizá tú me estás mencionando. ¿Por qué? Porque estamos todavía haciendo un énfasis en cómo yo, es decir, ustedes, entienden el problema, pero no hemos logrado cruzar en cómo la otra persona, como dicen en francés, el otro, la otra, lo otro, la otredad, cómo ellos están entendiendo el problema. Y ese es uno de los primeros elementos que tenemos que hacer cuando estamos construyendo historias. No estamos construyendo historias exclusivamente para nosotros. Estamos construyendo historias para las otras personas. Y cuando son las otras personas, lo que tenemos que entender es ellos cómo entienden el problema. Primer paso, definamos el problema y ahora vamos a definir la solución. Bueno, esa es otra forma de comenzar una historia. Bueno, mira, la solución va inherente, dentro de la solución inherentemente está el problema. Fantástico. Pero la solución tiene también ciertos componentes que hay que entender que la solución no solamente sea para mí, sino sea para todos. ¿Y qué significa esto? Que cada solución tiene su tiempo, cada solución tiene su lugar, cada solución tiene su modelo de intervención y cada solución tiene su beneficiario y su problema a resolver. Me parece que Magda levantó la manita digital. No sé si tengas algún comentario, Magda, o simplemente fue un dedo, un dedazo. Bueno, si quieres escríbeme en el chat. Fue un error, listo. Bueno, no hay ningún problema, Magda. Entonces, regresamos a la idea. Perfecto, vamos a definir un problema no para nosotros, para el auditorio, para aquella persona que entienda perfectamente que es un problema. Se los pongo de esta forma. Nosotros debemos entender por qué el problema para nosotros puede ser también visto como un problema para el auditorio. Si no logramos ese paso, nos vamos a quedar con nuestra identificación del problema y nadie va a entendernos. Lo mismo sucede con la solución. Es que yo creo que la solución para salvar el tema de recursos hídricos en Iztapalapa es la cosecha de agua. Tenemos que hacer cosecha de agua porque si no hacemos cosecha de agua, no hay otra solución posible. Bueno, espérate, maestro, para ti es la solución, pero puede ser que para otras personas no sea la única solución. Vamos a entendernos qué solución es para ti y de dónde nace, pues del problema. Y de ese problema vamos a entender de qué problema estás tú hablando para que yo te entienda. Entonces, recuerden, solución y problema no es solamente como yo lo veo, sino cómo nos lo puede ver el auditorio.
El auditorio es el otro, la persona que tengamos enfrente. Y ahora, ya entrando en estos dos primeros elementos o primeras condiciones de una historia, definamos un problema, definamos la solución. Estoy viendo la discusión en el chat. No te preocupes, Magda, deja la manita, no hay ningún problema. Y la presentación, está hablando de la manita. Vale, entonces, ahora vamos a hablar ya hablamos de entender al auditorio. Ahora vamos a hablar de entender una historia. ¿Cuáles son los 4 elementos que necesita cualquier historia? No importa si es el Quijote, no importa si es un anuncio de Sabritas, o no importa si es una campaña electoral. Hay 4 elementos que toda historia tiene sí o sí. 1, la situación, evidentemente. ¿De qué se trata esto de lo que estamos hablando? 2, el héroe o la heroína. Siempre hay un héroe o una heroína. Oye, que es Homer Simpson, de acuerdo, es un antihéroe, pero en algún momento él se comporta como el héroe y la heroína. Es el protagonista de la historia, aquella persona de la que todos hablan, a la que todos hablan, la que genera las historias, la que mueve, la que empieza a deshilar, por así decirlo, toda la historia. Ese es el héroe, esa es la heroína. Tiene que haberlo absolutamente. Si no, no tenemos historia. ¿Qué otro elemento necesitamos? El clímax. Toda historia buena, ¿eh? Hay muchas historias sin clímax. Toda historia buena realmente necesita un momento donde yo diga, tienes toda la atención, o más bien tengo la atención de mi auditorio, y justamente en este momento es donde nace el gran momento de la historia, la gran epifanía, la solución al drama. Es cuando llegan los Avengers a solucionar todo el problema de los aliens. Es cuando llega Indiana Jones finalmente a encontrar el cáliz sagrado. Es ese momento climático. Todas las grandes historias lo deben de tener. Y terminamos con este cuarto elemento, que para mí es el más importante, la catarsis. ¿Y por qué es tan importante la catarsis? Porque la situación, la heroína y el clímax se generan exclusivamente en el que escribe la historia. Si yo escribo la historia...